Hablaremos en esta jornada sobre los enfoques de la investigación. Y en estos enfoques tenemos lo que es el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y también el enfoque mixto. Cada uno de ellos posee características, posee un proceso, posee bondades y nos ayudan a poderlo comprender de una mejor manera posible. Miremos entonces lo que decíamos. Tenemos lo que es el enfoque cuantitativo. Tenemos lo que es el enfoque cualitativo. Y tenemos también lo que es el enfoque mixto. Pero el mixto tenemos que se combina durante todo el proceso de investigación. Por eso vamos a estar hablando que durante todo el video que vamos a ocupar características, proceso, bondades, tanto del cuantitativo como del cualitativo, para poder llegar al enfoque mixto. Miremos entonces cada uno de ellos. ¿Cuáles son las características del cuantitativo? Tenemos acá que son planteamientos acotados, mide fenómenos, utiliza estadísticas, prueba hipótesis y teorías. Podríamos decir entonces que esto pertenece al cuantitativo. Miremos del cualitativo. En el cualitativo tenemos las siguientes características. Hay un planteamiento más abierto que van enfocándose, se conduce básicamente en ambientes naturales y no se fundamentan en la estadística. Por eso hemos dicho que el cualitativo se refiere a cualidades. En cambio, el cuantitativo se refiere a cantidades. Y el mixto, podríamos agregarle por acá lo que es que simplemente tenemos una combinación del enfoque cuantitativo como del cualitativo. Tenemos acá la combinación del enfoque cualitativo con el cuantitativo. Vamos a señalarlo a través de una flecha también para que no lo perdamos de vista. No quedó flecha, nos equivocamos. Este sí. Hoy sí. Vamos a borrar para que... Hoy sí. Muy bien. Tenemos acá esto. Y podríamos decir que cada uno de ellos nos ayuda. Pero tenemos también que cada uno de ellos posee un proceso. ¿Y cuál es el proceso del cualitativo como del cuantitativo? Miremoslo en este momento. ¿Cuál es el proceso cuantitativo? Es un proceso deductivo, secuencial, es un proceso probatorio y analiza la realidad objetiva. Miremos entonces el proceso cualitativo. El proceso cualitativo es muy diferente y lleva lo que es un proceso inductivo, un proceso recurrente y analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene secuencia lineal. Ahora bien, si hablamos del mixto, estamos hablando que vamos a mezclar parte del proceso cualitativo como del proceso cuantitativo. Por lo tanto, no podemos obviar que en el mixto hay una unión de los dos. Borremos entonces esto para poder ver lo que es las bondades de cada uno de estos enfoques. Y recordemos que si hablamos de las bondades del mixto,
obtenemos de las dos, tanto del cuantitativo como cualitativo, porque estamos hablando que vamos a utilizar los dos enfoques, tanto el cuantitativo como el cualitativo. Miremos las bondades del cuantitativo como del cualitativo. Tenemos acá las bondades del cuantitativo. Vamos a copiar. Y tenemos que las bondades son estas. Tenemos lo que es una generalización de los resultados, tenemos un control sobre los fenómenos, tenemos una precisión, tenemos una réplica, tenemos una predicción. Todo eso se nos da gracias a los números, gracias a la estadística, gracias a las gráficas, a los cuadros de frecuencia, cosa que usted lo está viendo en matemática y usted se pregunta, bueno, ¿en qué me va a servir? Pues a la hora de desarrollar un tema de investigación. Miremos entonces en las bondades del enfoque cualitativo. Tenemos acá. Muy diferentes, por cierto, pero que nos ayudan. ¿Y cuáles son estas bondades? Hay una profundidad de significados, hay una amplitud, hay una riqueza interpretativa y contextualiza los fenómenos. También podríamos decir que en el mixto volvemos a hablar de una combinación tanto del enfoque cualitativo como del enfoque cuantitativo. No podemos olvidar que en el mixto, como se combinan durante todo el proceso de investigación, los enfoques cuantitativo y cualitativo es para que haya una mayor integración. También, si hablamos de cada uno de ellos, por ejemplo, ambos métodos, tanto el cuantitativo como el cualitativo, van a utilizar 5 fases similares, eso sí, y no lo vamos a obviar, y es la observación y la evaluación de los fenómenos. Segundo, que ellos establecen hipótesis de lo que han observado y evaluado. También tenemos que revisan de nuevo las hipótesis y proponen nuevas observaciones y evaluaciones para fortalecer las que se tengan y además generar otras. Vamos a escribirlas cada una de ellas para poderlas ver detenidamente. Estamos hablando que vamos a hacer ahorita sobre lo que ambos métodos utilizan y estas son 5 fases. Vamos a borrar por acá. 5 fases. 1. En este caso sería que observan y evalúan fenómenos. Muy bien. Tenemos también que el 2, que establecen hipótesis de lo que han observado y evaluado. Tenemos también en el 3 que prueban y demuestran que tengan fundamento. Y en el 4 revisan de nuevo las hipótesis. Las hipótesis, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de sacar hipótesis nulas y volverlas a plantear. Tenemos también esto, las bondades que vamos a eliminar del cualitativo porque entra en este caso las dos. Y para concluir, vamos a decir algo bien importante.
Vamos a borrar esto para poder quedar con la conclusión de esto. Tanto en los enfoques cuantitativo como en cualitativo, hacen uso de la recolección y el análisis de datos para contestar a las preguntas de investigación, para probar hipótesis establecidas previamente y confiando en la medición numérica. No podemos obviar que hay una frecuente estadística en el enfoque o en el método cuantitativo, eso sí, vamos a ocupar mucho la estadística, la gráfica, los cuadros. En el cualitativo, comúnmente se utiliza para descubrir y refinar preguntas de investigación y con frecuencia se basan en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las entrevistas, las descripciones y las observaciones, y se les denomina también holísticos porque consideran el todo, el contexto, y sin reducirlo al estudio de las partes. En una misma investigación social se pueden utilizar tanto métodos cuantitativos como métodos cualitativos. Y también podemos utilizar una mezcla de cada uno de ellos o una unión o hacer una combinación y en este caso el enfoque lo llamamos no enfoque cualitativo ni enfoque cuantitativo, sino que le llamamos un enfoque o modelo mixto. Recuérdelo, podemos combinar, claro que sí, podemos combinar tanto características, proceso y bondades del cuantitativo y del cualitativo para lograr tener una investigación en el área mixta. Esos son los enfoques de la investigación que quería explicar a través de este corto video, esperando que ambos métodos les puedan servir o cualquiera que a ustedes les parezca lo puedan utilizar. Y sin olvidar que los métodos son parte importante de todo proceso de investigación científica para conocer la historia, para que predomine la comunicación entre nosotros y para que en el caso del cualitativo, que tiene la característica que están orientados hacia lo concreto, hacia el significado de los sujetos, hacia el significado de los fenómenos, es decir, que analiza primeramente lo particular, los casos singulares, con el fin de comprender, no cuantificar, ni medir o describir los fenómenos humanos que ocurren en una realidad social. En este caso estaríamos hablando propiamente de un predominio, perdón, de la comunicación de la historia. Espero que les haya servido y les sirva.